Al mismo tiempo que se desarrollaban estas luchas de estos movimientos sociales y demás, desde el ámbito de lo político, de ciertos partidos, de ciertas alianzas políticas que fueron las que llevaron, como ustedes saben, al gobierno de Ecuador, al presidente Correa, Rafael Correa, y al gobierno de Bolivia, al presidente Evo Morales, estos movimientos políticos, estas alianzas políticas recogieron, tomaron en sus programas, en sus planes de gobierno, algunas de las ideas, de los planteos, de las posiciones innovadoras que comenzaron, decíamos, a discutirse y a desarrollarse en el ámbito de los movimientos sociales en nombre del buen vivir, del vivir bien, y entonces los plasmaron en planes nacionales de gobierno. De hecho, la idea de buen vivir, vivir bien, si uno lee los planes nacionales de los gobiernos de Correa, en el caso de Ecuador, y de Evo Morales, en el caso de Bolivia, aparecen estas expresiones y estas ideas relacionadas con el buen vivir. También en el marco de lo que podemos decir una estatalización o una gubernamentalización de la idea de buen vivir, es que estas nociones, y de la mano de estas nociones, ¿no?, el reconocimiento de derechos de la naturaleza, aparecen en las regulaciones jurídicas, en los textos jurídicos, constitución, leyes, que como sabemos son instrumentos propios de la institución que es el Estado, ¿no?, de la regulación estatal. Así como podemos decir, los comienzos de estos debates sobre el buen vivir, la idea de buen vivir entonces fue una especie de punto de encuentro, de lugar de confluencia entre las luchas, las resistencias, las nuevas ideas, las alternativas promovidas desde los movimientos sociales y aquellos planteos impulsados desde los gobiernos de Correa y de Morales, es decir, desde el Estado, con el devenir de los procesos sociales, políticos y de las experiencias políticas, de las experiencias de gobierno, ¿no?, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia, comenzaron a plantearse, lo deben conocer por la prensa, por los medios de comunicación, toda una serie de diferencias, de tensiones, de conflictos respecto de la idea de buen vivir y respecto del sentido efectivo que asumieron esos procesos de transformación social que se dieron en estos países andinos. Entonces, de comenzar siendo un punto de encuentro, un lugar de confluencia, el buen vivir apareció con el transcurso de los años y la experiencia política y demás como una arena, un campo de discusiones, de disputas. Esta transformación, vamos a decir que no es necesariamente negativa, porque así como los consensos hacen a la construcción y a la transformación social, también los disensos tienen sus aspectos, sus dinámicas productivas. De hecho, hay muchos intérpretes que hoy, cada vez que se refieren a la idea de buen vivir o de vivir bien, lo presentan como un concepto y como una idea, como un nuevo modo de vida en construcción, en debate, en discusión. De hecho, el buen vivir comenzó a aparecer en estos términos, en términos de debates, de planteos originarios en América Latina, como una respuesta a la crisis
que experimentan actualmente en la contemporaneidad las sociedades occidentales, capitalistas, liberales, blancas, es decir, lo que nosotros entendemos como la sociedad occidental o la civilización occidental. El buen vivir, con sus puntos de consenso, con sus disensos, sus tensiones, sus desencuentros, aparece como una especie de reacción desde los países del sur, desde los países de América Latina, frente a una crisis que es una crisis civilizatoria, y cuando digo crisis civilizatoria, lo que quiero connotar es que se trata de una crisis que articula diferentes dimensiones políticas, sociales, económicas, pero también ecológicas, que es lo que a nosotros nos interesa tratar en este curso, dimensiones estéticas, dimensiones espirituales, y que es una crisis además global. Por lo tanto, no admite soluciones locales o regionales. Ustedes van a ver en el programa del curso y en el marco del desarrollo de este curso que hay un módulo que está específicamente dedicado a analizar cómo algunas de las propuestas y de los planteos que se hicieron en el marco de Bolivia y de Ecuador como respuestas innovadoras, ¿no?, frente a la cuestión ecológica, viajaron, se llevaron, se plantearon frente a los organismos internacionales. Esto por el carácter global que tiene la cuestión ecológica y además por el carácter global que deberían tener, desde estos planteos relacionados con la idea de buen vivir, las respuestas que se den a esa cuestión ecológica. Entonces, el buen vivir como lugar de encuentros y de desencuentros, pero en todo caso como un esfuerzo realizado desde América Latina, desde sus movimientos sociales, desde sus intelectuales, desde sus movimientos y partidos políticos, para dar respuesta a esta crisis civilizatoria, que pone en cuestión ¿qué? Los valores en función de los cuales construimos las sociedades en las que vivimos. Valores que tienen que ver con el consumo desenfrenado, que tienen que ver con un capitalismo y un modo de producción que explota la naturaleza, que tiene que ver con una idea que el buen vivir pone fuertemente en cuestión, que es la idea de desarrollo. No cualquier desarrollo, sino el desarrollo entendido como se ha concebido históricamente en las sociedades occidentales, es decir, como un modelo único que se corresponde a ciertos valores, unilineal, que todas las sociedades deberían seguir, que atravesaría diferentes etapas y que supone, en todo caso, el crecimiento ilimitado. Entonces, teniendo como punto de partida, digamos, esta idea de aquello a lo que el buen vivir en sus discusiones se opone, que es este modelo del desarrollo, esta configuración de la sociedad occidental tal como la conocemos hoy en día, sobre esa plataforma, con el correr de los años y de las experiencias, como dijimos antes, efectivas de gobierno que se dieron en Bolivia y en Ecuador, se fueron desarrollando distintas interpretaciones, distintos énfasis, distintos discursos respecto al buen vivir. Discursos que convergen en algunos puntos, divergen en otros, pero que en todo caso el objetivo del módulo es presentar esas diferentes interpretaciones o discursos respecto del buen vivir que nutren esa noción, esos debates en construcción y que se relacionan siempre con una de las aristas, con una de las dimensiones que engloba la idea de buen vivir, que es la dimensión ecológica.
Estos discursos entonces que vamos a presentar y que vamos a poner en discusión en este módulo son tres. El primero es un discurso culturalista. Se vincula sobre todo a las visiones, interpretaciones, ideas que respecto a la idea de buen vivir plantean los movimientos indigenistas. Lo que en el marco de estos discursos se destaca sobre todo es que el buen vivir aparece como un modo de vida colectivo distinto, otro, subrayaría radicalmente otro, respecto al modo de vida característico de las sociedades occidentales, capitalistas, industrialistas, etc. Es decir, hay un énfasis, por eso lo designamos así, ¿no? Discurso culturalista sobre las dimensiones culturales y cómo el buen vivir estaría designando un modo de vida otro, muy ligado a las experiencias de los pueblos indígenas, que es en gran medida de donde surgen las ideas de buen vivir, de vivir bien. Por eso cuando comenzó esta presentación yo hablé de Sumak Kawsay, de Sumak Amaña, que son expresiones que surgen de las lenguas de algunos pueblos indígenas que dan cuenta de la idea de buen vivir y de vivir bien, si bien no son traducciones exactas. Ese es uno, el discurso culturalista. Otro de los discursos que nutren la noción de buen vivir es el discurso ecologista, relacionado con las luchas de los movimientos ecológicos que tuvieron y siguen teniendo una fuerte participación en los procesos políticos que derivaron en la constitucionalización de los derechos de la naturaleza, en el caso de Ecuador, y en la consagración en el plano legal y la organización de una serie de instituciones dirigidas a proteger la naturaleza, en el caso de Bolivia. Este segundo discurso ecológico pone el énfasis justamente sobre la dimensión o sobre la vertiente ecológica del buen vivir, pero la plantea, digamos, como una manera de aproximarse a una transformación o un punto de entrada a una transformación que es mucho más general y que tiene que ver con la transición hacia una forma de sociedad no capitalista, una forma de sociedad que no suponga la explotación de la naturaleza, sino, por el contrario, una relación más armónica entre sociedad y naturaleza. Además de este concepto, de este eje, que es tratar de construir una sociedad una forma de vida, más armónica entre estos dos grandes polos o vectores, sociedad y naturaleza, otro de los tópicos de este discurso ecologista es la idea de una justicia ecológica, ¿no? Así como nuestras sociedades occidentales dieron espacio y se organizaron en función, a partir de determinado momento histórico, de la idea de justicia social, los movimientos ecologistas hablan de una justicia ecológica. Y para terminar esta presentación, si no los aburro, el tercer discurso que nutre la noción de buen vivir, las discusiones sobre el buen vivir y que vamos a trabajar en el marco de este segundo módulo del curso, es el discurso ecomarxista. Como su designación misma está indicando, se trata de una serie de planteos en donde el aparato conceptual del marxismo, con toda su complejidad, con todos sus matices, se pone en movimiento para pensar la cuestión ecológica. Algo que en ciertas vertientes del marxismo, podemos decir en el marxismo más determinista, de corte más leninista, digamos, había quedado, hay que decirlo, relativamente marginado o directamente marginado. Bueno,
Hay en la actualidad toda una serie de autores, de lecturas procedentes, ¿no?, del ámbito del marxismo, que sostienen que es importante pensar la cuestión ecológica. Entonces se denominan ecomarxismos. En estos discursos, aquello sobre lo que se pone énfasis es, por un lado, sobre la idea de la superación de la sociedad capitalista y la organización de modos de vida en donde se pueda conseguir aquello que Marx aspiraba, aquello que se puso como interrogación en varios de los textos de Marx, que es la cuestión de la superación de todas aquellas situaciones que oprimen al hombre, todas aquellas situaciones que significan una pérdida de libertad para el hombre, una separación o un distanciamiento, entre los hombres. Entonces, dentro de los planteos ecomarxistas se trata de articular e integrar soluciones, respuestas, caminos, vías que tiendan a la reconciliación o que tiendan a superar las situaciones de separación de los hombres entre sí, pero también del hombre con relación a su trabajo, del hombre con relación al producto de su trabajo y del hombre con relación justamente a la naturaleza, que es uno de los aspectos que caracteriza a las sociedades capitalistas. Entonces, para sintetizar, en este módulo vamos a trabajar sobre diferentes aristas de las discusiones, los procesos, los planteos que podemos englobar bajo esta idea general de buen vivir, tal como se vienen desarrollando sobre todo en los países andinos de América Latina, Ecuador y Bolivia, y vamos a analizar las diferentes interpretaciones que se han dado de estos procesos, distinguiendo, siempre con un sentido analítico, pedagógico también, tres discursos o tres ejes principales: el culturalista, el ecologista o ambientalista y el ecosocialista, que nutren la noción de buen vivir y que enmarcan entonces estos procesos de juridización, de consagración jurídica de los derechos de la naturaleza.